Pues buenas tardes, señoras y señores, amigos todos de la Casa de Ceuta. También de aquí que hay un representante del PSOE, que agradecemos también su... Dos, es verdad. Hoy no se puede quedar atrás. En fin, nosotros hemos convocado a todo el mundo y ha venido pues quien ha querido, quien ha podido. Pues como digo, amigos todos, bienvenidos una vez más a la Casa de Ceuta. Vamos a tener el último acto de esta temporada, luego ya el siguiente será en agosto cuando nos vayamos a Ceuta a las fiestas de la Virgen de África. Y bueno, pues hoy estamos aquí precisamente con Alberto Carlos Bermúdez, que bueno, que como todos sabéis es un socio muy querido de esta Casa de Ceuta. Bueno, voy a decir, porque muchas veces la gente se confunde, que Alberto Carlos es apellido. Entonces su nombre es Alberto y Carlos es el apellido. Él es maestro jubilado. A mi madre, que era también maestra, le gustaba esa denominación de maestro. Y luego, pues, aparte de una geografía física, también existe una geografía sentimental en la vida de cada persona. Entonces, en la de nuestro amigo y socio Alberto, pues está Tetuán, la tierra donde él nació, cuando aquello era todavía protectorado español. Y luego pues también Ceuta es una ciudad también bastante importante en su trayectoria vital, porque allí pues estudió magisterio, allí se enamoró, se casó con doña María Emilia Redondo. Luego pues ahora lo tenemos aquí entre nosotros en Algeciras, siendo un vecino más, además bastante participativo. Y luego yo añadiría, pues también Palamos, también al que cada vez que se le nombra, pues le entra una sonrisa, pues porque es precisamente donde, entre otros, pues está su nieto, hija y Alma, aparte pues de su hijo y la esposa de su hijo, ¿no? Entonces, pues esta es la broma de cuando se le menciona a Palamos, ¿no? Y bueno, pues nuestro autor pues ha escrito ya varios libros. Empezó con uno que era Pirulo, primero el Bravo, que era su perro, Pirulo. Luego está Terrible Primero, Terrible Segundo. Luego está José el Tarifeño. Luego está Anual 1921, Un desastre olvidado. Ese me costó 3 años y medio hacerlo. Pero se nota porque es un libro bastante profundo, bastante acabado, que la verdad es que ha tenido mucha repercusión. Y luego, pues lógicamente, como estamos en 2025, pues estamos como un siglo y un poquito más, ¿no?, de aquel desastre que fue en 1921. Entonces conviene la historia está para eso, ¿no?, para revisar desde una perspectiva de tiempo, pues ver todo lo que pasó en esa época en España, vinculado con él, con su origen, porque él es de Tetuán. Entonces pues lógicamente el desastre de Anual, que fue en la zona de Melilla, pero era el protectorado, pues tuvo bastante repercusión en todo el protectorado y en España, ¿no?, en general. Y luego por último el libro Cómic de Lucas y Alma. Y ya pues para terminar, el último libro que ha salido a la luz pues es este, Poemas, Chascarrillos, Dimes, Diretes y otras zarambajas, que es un libro pues precisamente que yo diría que es un cajón desastre, que él ha metido aquí desde dichos, tanto de propia invención como dichos populares o de autores de reconocido prestigio, como Quevedo. Hay poemas, hay también pequeñas reseñas históricas y bueno, pues tiene la particularidad, bajo mi punto de vista, que se puede ver como tú quieras. Entonces no hace falta que sigáis un orden de empezar la primera página y acabar la última, sino que podéis abrirlo. Es un libro, yo diría que de entretenimiento,
ahora que estamos en verano, que tenemos mucho que hacer, pues espera en un aeropuerto, en una estación, entonces en la playa mismo, entonces te permite ese niño, ¿no? Ese instante, esos 10 minutitos o media hora para distraerte y luego pues seguir pues, con tu viaje o con tu disfrute en la playa o donde sea, ¿no? Entonces, por último, y antes de dar paso a Juan Pedro, que va a leer el prólogo, porque te lo ha hecho él, pues simplemente decir pues, que disfrutéis de este libro de nuestro amigo Alberto y que bueno, que ya nos contaréis a ver qué tal. Con respecto a vosotros, pues ya dejo paso a... Mi amigo y socio, como ha dicho aquí el vocal de Cultura, Agustín, me comprometió a que hiciera el prólogo del libro, bueno, y lo he hecho con mi mayor cariño, porque yo a él le tengo cariño, sinceramente, un cariño sano, ¿entendés? Bueno, voy a leer el pequeño prólogo que yo le hice al libro. El libro, como ha contado Agustín, yo también lo defino así, como un desastre, porque tiene varias... Pero bueno, no sin ánimo... Lo de desastre no quiere decir que tenemos operativo, simplemente que él en el libro mete 4 o 5 historias y, como bien ha dicho Agustín, no te lleva un orden cronológico, sino que tú con la primera, salta la segunda, está bien, yo lo recomiendo. Bueno, pues sin más dilación voy a contaros lo que yo le escribí ahí en el prólogo. Yo le puse, en esta ocasión nuestro querido profesor de la antigua rama de ciencias sociales, Alberto Carlos Bermúdez, nos deleita con una nueva obra literaria. Tras su exhaustivo estudio sobre los acontecimientos acaecidos en la guerra del Rif, reflejado en su libro anual 1921, Un desastre olvidado, ha querido en esta ocasión sorprendernos con un nuevo libro que lleva por título Poemas, chacarrillos, dimes, diretes y otras zarandajas. El gratis corto en el título. Zarandajas son tonterías. Ya no sé, ya se lo corto. Lo definiría, bueno, esto fue después de la lectura que yo hice, lo definiría como un carrusel maravilloso de ideas, una especie de cajón desastre literario donde el lector encontrará una obra original, divertida y amena, donde no hay lugar para el tedio, ya que cada capítulo tras capítulo te sumergirás en el factor sorpresa, al no saber qué tratará la temática en la siguiente página. Creo que el autor ha querido en esta ocasión poner en valor la frase de la famosa película de 1994, Forrest Gump. ¿Se acuerdan ustedes de aquella frase que decía: la vida es como una caja de bombones y cada vez que eliges uno, no sabes lo que te va a encontrar? Pues esto pasa en este libro, que cada capítulo es una cosa nueva. Para ilustrarte un poco y a modo de guía, te informaré de lo siguiente. El primer capítulo está dedicado a la poesía, con citas de Miguel de Cervantes o intervenciones de la talla del filósofo como Erasmo de Rotterdam, entre otros. Aunque si hablamos de sorpresas literarias, nos lo llevamos al siguiente capítulo, al estar dedicado a la zoología, en su faceta global, donde se nos habla de las diferentes especies de animales que imponen nuestro planeta Tierra. En el capítulo tercero nos asombra con un viaje maravilloso de la evolución de los alimentos, desde Atapuerca hasta nuestro presente más cercano. En un ulterior capítulo nos lleva de la mano y nos introduce dándonos la importancia que se merecen los llamados huertos urbanos, lugares donde se combinan el ocio, la experimentación agrícola y el contacto con la naturaleza. A continuación nos adentramos con mayúsculas en la historia, instruyéndonos en el comercio y la minería a través de los pueblos cartagineses, fenicios e íberos. Relata lo que el comercio supuso de avance en la relación de los distintos pueblos. Nos traslada a Roma, donde hacen actos de presencia personajes históricos, como Aníbal cruzando los Pirineos para atacar a los romanos. Nos narra cómo este prohombre fue derrotado después de varias victorias, su caída a manos del general Escipión. La caída de Escipión nos condujo con Aníbal a tener que huir hacia Oriente Próximo, donde acabó sus días. De Roma nos internamos ahora con otro mundo, como es el de la masonería, una organización
filosóficas que al parecer siempre ha estado maniobrando detrás de las bambalinas. Muchos episodios históricos han pasado por sus manos. Ahí queda su intervención en la Revolución Francesa, su paso por Venezuela de la mano de Simón Bolívar, o la creación de Estados Unidos con el archiconocido Benjamin Franklin. Destacar la exposición que nos hace sobre el desastre anual, introduciéndonos en ese pasaje de la España de 1921, centrada especialmente en la mencionada localidad marroquí, región oriental del país árabe. Con su pluma refleja los tiempos del protectorado español, que, como los lectores muy bien conocen, se desarrolla entre los años 1912 y 1956. Seguidamente tenemos dos nuevas referencias, una que nos habla de un conjunto de citas como pueden ser, por ejemplo, un parque es un mar de árboles dando vida, terminando este variado y entendido libro con recorridos dedicados al chascarrillo y la sonrisa. En definitiva, un libro que no nos dejará indiferentes, ya que mientras lo estés leyendo, tornarás el aburrimiento de la cotidianidad y las traiga noticias diarias por una inyección de cultura y de afable sonrisa, que te hará olvidar los problemas del día a día, que afectan a nuestro vivir. Y eso, amigo lector, bajo mi humilde opinión, no tiene precio. Cierro el prólogo diciendo que Algeciras es el universo, que fue una recomendación que me hizo. Yo soy más bien, le doy la palabra a Alberto Carlos, que él me imagino que querrá contarnos algo más de su libro. Vamos a ver. Señoras y señores hombres, hay que especificar. En la penúltima cláusula del testamento de Adán, dispuso Dios que naciera en Tetuán, un tórrido verano de la posguerra. La verdad es que nací ante la indiferencia del universo. O sea, se le dio lo mismo al universo que yo naciera o no naciera. Ya éramos un montón de millones de seres humanos. Pero bueno, estuve allí con mis padres y mis dos hermanos hasta el año 63. Sí, hasta el año 63. Mi madre, al no haber párvulo en aquella época, me enseñó a leer y a escribir mientras hacía punto. Sí, aprovechaba el tiempo. Y con 2 patatas y 2 zanahorias daba de comer a 5. No con los 5. Y un puñado de agua. No tiraba las cáscaras. Hacía el horario. Y lavaba en un sitio, vivíamos en La Guada, donde yo nací. Y a ella se le llamaba La Guada porque allí iban los soldados a arreglar las caballerizas. Sí, en una fuente de agua permanente, el Elma, que le dicen los árabes, el Amazique. Y entonces allí era muy envinado en aquello, y mi madre pues tendía donde podía, allí lavaba y allí hacía la comida, y allí como muchos sabrán, y muchas. Y entonces pues allí fuimos felices. Estuve 15 años, hice allí el bachillerato. Venían de Ceuta los catedráticos, don Jaime Rigual de Ceuta, que en gloria esté, y me examiné primero de ingreso en el colegio José Antonio Primo de Rivera, de Tetuán, y allí me ponía una caja de madera y decía, bueno, si sacabas las faltas de ortografía para septiembre, un dictado de no te menees, y luego una caja y decía, don Jaime, un tribunal de 3 personas, yo con 10 años entre el bachiller elemental, búscame un cono truncado. Yo no sé ahora los niños si sabrán lo que es un cono truncado o no, pero yo lo sabía, yo lo tenía que saber, si no me quedaba para septiembre. Allí seguí estudiando, jugaba donde podía, tengo fotos todavía de 4 años en una feria en Tetuán, que con un risito rubio que me hacía mi madre en un caballito. Eso siempre ha existido. Y me hacía la foto. Sí. Aquí, y era rubio, como los rayos del sol.
Y entonces, pues allí estudié también el bachiller, hasta que pasé a Ceuta, porque mi padre era de un pueblo muy, no voy a decir miserable, pero era del hijo de Coria, y por el hambre le esperaban una yunta de bueyes, y cuando estalló el movimiento en el año 36, lo mandaron sus abuelos a Guadalajara, a Sigüenza, para que se instruyera allí, y salió que cuando volvió al pueblo, el alcalde, que era medio analfabeto, eso, pues le daba los discursos a leerlos desde el balcón del ayuntamiento. Ganó 5 duros en una poesía que se llamaba, la escribió con una máquina Underwater de esa del año del pelo. Y se llamaba, claro, ensalzando a Franco, cualquiera no lo ensalzaba, que se llamaba, según mis conocimientos, Francisco Franco Hermenegildo Teodulo Franco Bahamonde, pero se llamaba primero Bahamonte, pero la mujer doña Carmen Polo de Franco, que mandaba más que él, le hizo que cambiara el apellido de Bahamonte. Dirás, a ver si te van a confundir con un ciclista. Y entonces, pues, allí fuimos muy felices, como digo, sí. Y estuve hasta el 63, la primera estuve en la grada, luego en la Casa Roque, que a espalda estaba la estación del tren, y íbamos a ver a mi abuela, que duró 103 años, a Río Martín, que está a 11 kilómetros. Cuando ya tuve 14 años, mi padre me regaló por Reyes una Berti, porque cuando tenía 2 me regaló un autobús de lata y una escopeta con un corcho que tiraba así. Y entonces, pues estuvimos estupendamente allí. Mi padre estudió, sacó allí las oposiciones para el Estado, sacó un número junto con su amigo Juan Parodi, los dos, que le gustaba El hombre y la tierra como nunca. Mi padre se iba allí, se tomaba su inquisitor en su casa, en los grupos masones de Ceuta, y ellos venían aquí a mi casa. Bueno, ¿para qué les voy a contar más? Entonces, ¿qué más dice aquí? Sí, mi madre me enseñó a leer y escribir. Sí, pero en muchos republicanos, en el año 39 exiliaron a Tetuán, a Arcila, a Larache, a Melilla no, porque pertenecía a Franco. Y entonces, pues, mucho allí. Yo tuve una conocida que estudió el ingreso conmigo, Maite Sempere Maciá, que el padre era republicano y en Tetuán era valenciano, instaló una fábrica de lámparas. Esa niña estudió conmigo todo en Tetuán y luego coincidimos en las oposiciones de Ceuta del año 76. Maite Sempere era hermana del portero de Valencia, Sempere, que jugó también en la selección española. Sí, bueno, yo no tengo la culpa, pero bueno. Y mi padre que dirigió el negociado de Lerma, mi madre Isabel, la menor de 11 hermanos, nació en el Peñón de Vélez de la Gomera, que todavía sigue siendo español. Y hay un destacamento que todos los meses se va renovando. Un mes la Legión, que vienen de Melilla, otro mes ingeniero, otro... Eso, hay, lo cuida tanto y agacha. Sí. Mi primo es militar y tiene que ir... Tiene que ir allí. Van en helicóptero, pero allí mi madre decía que su madre, la abuela, que era de Torrón y vino a Tetuán en un falucho, que es un barco de 2 palos, y se dedicaba al trueque. Aquí compró en Tetuán carbón, allí compró Mendotela, allí hasta Melilla. Tuvo 11 hijos, uno en cada puerto. y allí, pues, mi madre nació en el Peñón de la Gomera y me contaba que con un puñado de sal cogido de la roca, cuando había marea baja, y
un puñado de sal, los mejillones así, aquello estaba virgen, los pulpos, los besugos, los estos, y hacían un arroz de no tener ni todo con cosas naturales. Sí. Eso me lo contaba mi madre. Sí, mi madre es la que me enseñó a leer, escribir, haciendo puntos, como he dicho, y cuando me equivocaba, me daba un toque, haciendo puntos no se fijaba si mi madre era medio analfabeta. Sin embargo, mi padre sí, estudió, trabajó 16 horas en Tetuán, trabajaba, y en el Hotel Dersa, compró Los cipreses creen en Dios de José María Gironella. Sí, los tengo en mi casa con gran cariño, la tetralogía. Está muy viejo. Fue Premio Nacional de Literatura, José María, en el año 53. Y entonces, cuando yo estuve en la librería Geni, que está en Gerona, viendo a mis nietos de Panamón, lo vi allí y había un señor que nada más que hablaba catalán. Y le digo, yo le decía, voy a ver a la Rambla, a la librería Geni, que está allí el Caragono, porque era calvo con una cabeza de pina. Y entonces, pues, allí compré varios libros. El padre era de Larache, hizo la Biblia en Larache, y tiene una librería que se entra por delante y por detrás, tú la conoces, en la Rambla de Cataluña. Y hay una librería de viejos, sí, la más antigua, sí, la librería más antigua de España. Yo estaba allí. Y he subido a la Catedral de Gerona, como hacía Carmen en Lazo. Mi mujer se quedaba abajo, porque yo lo he contado varias veces y había desde abajo hasta la catedral, que está desmochada, le falta una torre, y hay 93 escalones, que Carmen el Lazo, cuando era Semana Santa, lo subía de rodillas. Era una cristiana de esta vasca, y sin embargo el marido, Matías, era madrileño. Y todo su afán era pescar en el río Oñar, y ir a la tertulia donde hablaba con los demás. Claro, era también un poco republicano, pero bueno, aquí el caballero que vino. Y en el Oñar hay un puente de piedra que atraviesa el río Oñar, que yo estaba allí hace 3 años, cosas así, viendo a mis nietos en Gerona. Y ahora se ha canalizado el agua limpísima y puede la gente pescar, incluso desde el balcón de la Rambla. Echas tu caña y pesca abajo. Y se ven unos peces así de grandes. Y patos. ¿Sabes? En la posguerra servían de alimento. Sí. Aquí me como un pato y así. Bueno, aquí también en Algeciras, en la posguerra, eso, yo gracias a Dios no pasé hambre. Pero mi madre, en fin, vamos a dejar a mi madre. Tenemos la señorita Emilia, que llevo con ella 53 años, es la madre de mis hijos. Sí, estamos muy bien casados, y nos llevamos la más de bien. Y con 8 años en Tetuán vi pasar a Mohamed V. Y don Juan Bis, que era mi maestro, con un bali nos llevó al Paseo de las Palmeras, donde estaba también la Valenciana y en la Compañía de Transportes Marroquíes, que ahora se llama Compañía de Transportes de Algeciras, pero tiene su origen en Marruecos. Y estaba la Mercedes-Benz, y estaba la fábrica de tabaco, ¿sabes? Y estaba mucha industria, porque Franco cuidaba a Marruecos. De allí partió el alzamiento, el 17 de julio de 1936, donde un teniente de la Legión con 20 legionarios se aproximó a la comandancia de Melilla y el general Romerales, que era el más gordo de España, estaba sentado allí. Se cuadró el teniente, a la orden de Lucía, mi general, ¿está usted con el poder totalmente constituido legalmente o con Franco? Yo estoy con la República. Y allí en el sillón le aplicó la pistola aquí, una estaca que tenía, y le dio un tiro, y lo dejó seco. No vea al general para levantarlo del asiento. Una fila de moros para subirlo. Eso es verídico, es historia.
Y de ahí, don Juan Yagüe Blanco, el teniente coronel de la Legión, en el llano amarillo de Quetama, 20.000 legionarios los mandaron. Y el 5 de agosto, que os va a pillar allí, es el convoy de la victoria, que Franco desde arriba del Monte Hacho lo dirigió. Bueno, de historia hace un ratito, la he explicado también, pero ya lo voy a dejar, ¿no? Sí, he dado clases con 44 alumnos y alumnas en el año 77, 78, más altos que yo. Y les decía, me llamaban don Alberto, y yo a ellos, a los alumnos, hoy algunos han fallecido, les decía, voy a hablar con tu padre, y se arrugaban en el asiento. Estoy hablando del 80, sí. El 82 fue muy malo, porque fue el año de una gran sequía. En Pastores iban los camiones Cuba para eso, y había al lado de la iglesia de los Pastores, donde mis hijos, este no, este en Ceuta, pero Ricardo y eso hizo la comunión, y Elvira, allí. Y fuimos al padre y madre, y había un cartel muy grande, donde estaba ante la asociación de vecinos. Decía: muchachos, no te metas en la guerra, que somos muchos y hay pocas. Eso lo he visto, estaba allí. Ahora está la asociación de vecinos, sí, ahora está la asociación de vecinos, donde estaba el Cortijo Vive, el colegio, que yo he dado clases allí, tenía fuera, los de Ucarrete han sido alumnos míos, y de la señorita Miriam, y muchos más, entre los dos hemos tenido 500 alumnos. Y allí dentro del Cortijo Vive, yo a las 10 de la mañana sacaba la pizarra al campito y le explicaba a los niños, cada uno en su silla, muchos se sentaban en el campo, venga, no sé cuánto, total, bueno, ¿para qué le seguir hablando más? Eso digo yo, poné ahí un cartel, continuará. Sí. Ay, sí. Este libro que ahora les presento, he tardado unos 6 meses en hacerlo. Cada mañana, durante el silencio, a las 7 de la mañana no hay nadie despierto en mi casa. Están todos acostados. Durante el silencio que emana de... Yo vivo en el Chinarrán y está enfrente del peñón, veo amanecer, me inspiro. Y el otro día vi y digo, ya está, la droga, vi una pequeña avioneta que mi casa está, según la escritura, a 8 metros del punto más álgido de la marea. Yo la puerta de atrás, Ricardo saca su piragua y se va, luego viene, le echa agua y la deja en su sitio. Y es un espabilado, Y mi hijo Alberto lo mismo. Mi hijo Alberto también viene en el libro, sí, que lee a Séneca, ¿sabes? Y lee, es muy inteligente y muy eso, el mayor. Y el tercero vendrá el 2 de agosto con mis 2 nietos. Sí, Lucas de 7 años y Alma de 4. Y ya te digo más. Mi padre decía que saber escuchar es más importante que saber hablar. Sí. Y también decía mi suegro, tranquilidad y buenos alimentos. También un buen consejo. Buenos consejos, los de los padres y abuelos, aunque la mayoría de las veces no les hagamos caso. Y los hijos, que den saltos por su cuenta, que ya son mayorcitos. Total, disfruten de la lectura. Amén. O sea, hagamos dos cosas. Lo primero es que vamos a decirle a Alberto, aunque sea socio de la Casa Ceuta, si no ha firmado en el libro de honor, como ahora está aquí en calidad de autor del libro, sí, ha firmado el libro de honor de la Casa Ceuta. Después de esto, quien quiera comprar la obra de Alberto, bueno, pues ahí tiene... Sí.
vale 2.500 pesetas, o sea, 15 euros. Yo todavía pienso pesetas. Y después, una vez que viene pues eso, vas a ver más ahí una poquita como es. Venga, aquí hay No, aquí pones tú lo que tú quieres porque esto está aquí ya. y en el caso de presidente de la Casa de Guerra, sí, durante la presentación. De mi libro Poemas. Chascarrillos. Quiero comprar la siguiente, cuando pueda, cuando me interese. Y ahora ya pago la moto, pero Sí, pero yo en los libros pongo otra firma. Sí, ¿este de quién es? este no es Para la señora Meral. No, Onda de Cira no es, en mi baile. Sí. Onda de Cira que vengo Onda de Cira a grabar.